Ya, listo. Muy bien, Marjorie. Marjorie nos está haciendo un resumen de cómo hemos ido avanzando en el libro Despertar Andino de Jorge Luis Delgado. Y le está contando a Moniquita Chuchía, que recién estamos recibiéndole el día de hoy, le damos la bienvenida, de qué es lo que hemos estado haciendo en estas lecturas durante ya tenemos un mes juntas, durante todo este mes que hemos estado haciendo. Así que adelante, Marjorie, por favor, te escuchamos. Entonces, como que él también va relatando de este lugar que él tenía en sus sueños y era como ya recurrente y él obviamente quería llegar a este lugar, pero quería hacerlo como en este plano, ¿no? Él quería conocer ese lugar y también nos va relatando como poco a poco en todo su camino, él va encontrando personas que lo ayudan a este despertar y que él como que los va escuchando y va viendo que realmente este lugar sí existía, ¿no? Y que este lugar obviamente estaba conectado con mucha energía, se podría decir así. Y que él también dice un punto muy interesante, que es que las construcciones o los lugares que nos han dejado, por ejemplo, nuestra cultura incaica o las otras culturas, ya sea como aquí en Puno o en Perú, alrededor del mundo, no simplemente son como lugares turísticos que muchas veces nosotros visitamos o decimos, ay, ya qué bonito, sino que él nos dice de que en realidad estos son como lugares que ellos nos han dejado para que nosotros podamos conectarnos con esta energía o con este despertar a través de estos lugares y que obviamente nosotros debemos tener este despertar justamente para poder ver todo lo que nos rodea, cómo es la naturaleza, que obviamente también nos dan señales cuando nosotros también estamos por este camino y que a lo largo de su libro, él también, aparte que va diciendo cómo ha influido en su vida su familia, ya sea su mamá o sea su papá, y cómo es que las enseñanzas que él ha tenido como en la zona andina y en las creencias o costumbres que nosotros tenemos aquí, también tienen mucho que ver y están relacionados con estos conocimientos ancestrales que obviamente nosotros a veces tomamos como si fueran costumbres, simplemente no les tomamos mucha importancia. Y también nos ha ido hablando, por ejemplo, de algunos relatos, como el origen de la papa, por ejemplo, que es también muy interesante, porque obviamente a veces nos preguntamos de dónde surgen muchas cosas. Y, por ejemplo, aquí la papa es como un alimento que nosotros consumimos bastante en el Perú también, y sobre todo en Puno, que lo estamos como que ya estamos acostumbrados a que, por ejemplo, nuestros abuelos o nosotros mismos a veces vayamos a cosechar la papa. Entonces es muy bonito poder aprender con él y saber cómo conjuntamente, mientras él nos va contando y nos va ayudando en este despertar espiritual, obviamente y despertar andino, ir sabiendo que nuestras costumbres, nuestras tradiciones y que todo lo que nos rodea en sí es muy importante y que si estamos enfocados en esto y en preguntar y decir como el por qué y nuestros abuelos obviamente tienen todo ese conocimiento, nos van a ayudar a nosotros a comprender muchas cosas que hoy en día simplemente lo tomamos como lo hacemos, pero no sabemos qué significa. Y que también los lugares que nosotros llamamos como centros turísticos en realidad son como lugares que realmente nos han dejado a nosotros para poder conectarnos con ellos y a través de esto aprender muchas cosas en sí, ¿no? Y también creo que nos hablaba un poco sobre estos cristales, cómo es que para él ha tenido mucha importancia esto. Y es como que muy interesante porque también es otro aspecto de este despertar, ¿no? Cómo es que nosotros tenemos energía dentro de nosotros y que estos cristales obviamente ayudan a canalizarlo y que hay como puntos en su vida de este señor que él ha pasado, que obviamente lo han ayudado como más a este despertar, o él como ha conocido personas que es como que se aparecieron en su vida simplemente y lo ayudaron en un cierto momento y luego como que se fueron, pero obviamente lo ayudaron a trascender y todo esto. Y es muy interesante en realidad cómo lo va contando desde ese punto de vista andino, cómo es que nos hace valorar nuestra cultura y nos hace valorar todo lo que nosotros tenemos aquí y obviamente valorar lo que podemos ir viendo más allá, ¿no? Cómo es que nosotros en sí debemos ser como hijos del sol y él nos incentiva a este despertar y obviamente poder ser mejores personas, no simplemente para nosotros mismos, sino también para colaborar con los demás. Qué bonito, Marjorie. Gracias, gracias por compartir esto. Sí, vamos a dar lecturas a algunos textos rapidito, porque realmente ya hemos avanzado hasta la página 54,
pero ya que Carmencita no estuvo la sesión anterior y Moniquita está entrando el día de hoy, vamos a hacerlo rapidito, así vamos a hacer algunos pasajes, para adicionar a lo que tan magníficamente Marjorie nos estaba explicando, ¿sí? Entonces, el primero, como dice Marjorie, ha estado hablando de diferentes lugares, diferentes sueños que tuvo él, recurrentes, de un lugar especial que él visualizaba en sus sueños, un lugar de tierra roja, arcillosa, en donde él veía que era un lugar especial que tenía que encontrar, porque este era, uy, se fue con Niquita, era un lugar donde él tenía que encontrar realmente la fuerza de este espacio sagrado, ¿no? Luego él habla de la importancia de la llegada del Pachacuti, que es un tiempo en donde vamos a tener este renacer, ¿no? Donde toda la espiritualidad inca iba a renacer. Él dice que hay un tiempo de 500 años de oscurantismo y de 500 años de luz, y que estos 500 años de luz son los que traen el nuevo Pachacuti, que es cuando vamos a comprender realmente que somos hijos del sol y que cada uno de nosotros tiene ese poder interno. Además, Sal habla de que él es un chacaruna, una persona puente, ¿no? Conversa, dice, explica de que él pues no es un maestro, sino que él viene a invitar a otras personas a despertar a este tiempo. Habla de su herencia aymara, nos cuenta un poco de cómo su mamá curaba a los bebés, el tipo de vestimenta que usaba, nos cuenta acerca de la ciudad de Puno. Habla también, nos cuenta de la visita de esta dama misteriosa que lo visita de Arequipa y le trae un regalo en dinero para él, y de que luego que hacen una ceremonia desaparece. Luego nos cuenta un poco de cómo es que antes de la cultura incaica hubieron otras culturas llamadas pre-incas, y que estas culturas, permitieron que se sucedieran una tras otra lo que hoy conocemos como la cultura inca, y que hace de que el interés por el estudio de todo esto pueda crecer, ¿no? Y posteriormente vamos a hablar entonces ahora lo que él llamaba la Madonna del Lago. Vamos a iniciar la lectura. El lago Titicaca es un mar interior, una enorme masa de agua incrustada en los Andes, formación pétrea que para darle cobijo y reverente hospitalidad atenuó la violencia de sus crestas insurgentes y sus elevados nevados, extendiéndose y formando dilatadas praderas llamadas altiplano, para que en una parte de ellas se aposente esa agua benefactora y bienhechora de vida y cultura. Uno se pregunta, la primera vez que ve esa diáfana turquesa, ¿qué hace un cuerpo tan grande de agua en un espacio tan alto y en medio de las montañas majestuosas del Perú y Bolivia? Y las respuestas son varias, y todas coinciden en señalar la maravilla de su presencia. Arnold Toynbee dice, Titicaca, visión de dioses, y Miguel Ángel Asturias confirmó y señaló, Titicaca, agua metálica, agua transparente. En lo que respecta a la parafernalia católica, la advocación de muchas vírgenes, como los lugares geográficos de los Andes, extendieron la fe de la gente andina. Tales son los casos emblemáticos de las vírgenes de Copacabana y de la Candelaria. Durante los tiempos coloniales, las comunidades alrededor del lago fueron alentadas a escoger un santo o una virgen para su protección, recreando su tradición religiosa y fortaleciendo el concepto incaico de que cada lugar geográfico posee un espíritu llamado Pachamama, que es la madre tierra que admitía a veces pequeñas Pachamamas. Es razón de esa cosmovisión, los espacios habitados se dividían en Hanan y Urin, que diferencian los niveles de arriba y los de más abajo. En el lago Titicaca, la Madonna se venera en dos títulos diferentes. Una es Nuestra Señora de Copacabana, que es también una Virgen de la Candelaria, cuyo culto se realiza en forma suroriental del lago, en un lugar geográfico de Bolivia, donde se asienta un balneario pequeño que lleva ese nombre. Para muchas personas, ella es Amara Mara. Para otras es la Dama de la Eternidad. En la actualidad es venerada como la Virgen Protectora de Bolivia, cuyos habitantes realizan en su honor fiestas anuales que duran casi 2 semanas. La otra Madonna es la Virgen, vamos a dejar entrar a nuestras hermanitas que están queriendo entrar. La otra Madonna es la Virgen de la Candelaria de Puno, Perú, que también se venera en varias latitudes de América y Europa, especialmente en las Islas Canarias. Sin embargo, el culto multitudinario, colorido, festivo, sincrético y con devociones que conmueve al alma y fatigan placenteramente al cuerpo, se dan en los días de fiesta en honor a la Virgen de la Candelaria, patrona de la ciudad de Puno. Un momentito.
Esta fiesta es un distintivo sin par en la América moderna. En lo que se refiere al culto religioso en los Andes, cada ciudad como colectivo humano valora su importancia por la fuerza expresiva y hasta festiva que le imprime su religiosidad. Obviamente, a mayor participación popular en el culto, a mayor veneración, a mayor cantidad de gasto en las fiestas, a mayor boato en las misas, mayores serán los beneficios y más agradecida y reconocida estará la Virgen y acrecentará la importancia de esa colectividad, de ese pueblo. Bolivia, como Perú, celebran anualmente el banquete de la Virgen del 6 de agosto y del 2 de febrero. En cada fiesta hay mucha música, bailes y sentimientos de fe y alegría. La vida bullente y renovada. La Virgen de la Candelaria es considerada como la Virgen de los tres fuegos, aire, sol y luz. Ella es Madre Fuego, también llamada Madre Ígnea, Madre del origen del fuego, Mama Nina. Para evidenciar los arcanos que existen alrededor del Titicaca y sus influjos, comentaré que la Madre Titicaca es un tema que a un amigo me relató. Muchas personas que alimentan la tradición andina piensan que algunas entidades encantadas viven sumergidas en el lago o que él posee energía propia, que eventualmente necesita apropiarse de la energía humana. Cuentan que con cierta frecuencia el lago llama a las personas que subyugadas ingresan a él para no retornar más. Relataré la experiencia de una de las varias decenas de personas que experimentaron trances similares y felizmente vivieron para contarla. La persona que sobrevivió al trance nos cuenta: mientras regresaba a casa después de haber participado en una fiesta de la que me retiré sintiéndome lúcido y no obstante haber bebido, me iba rumbo a casa. ¿Cuál sería mi sorpresa cuando súbitamente me despertaron las voces vivas de unos lancheros que proferían gritos de alarma? ¿Qué había sucedido? La mitad de mi cuerpo estaba en medio del lago que humedece las orillas orientales de la ciudad de Puno. En el momento en que los lancheros me auxiliaron y regresaron a la orilla, con mi cuerpo casi yerto, recién tomé conciencia de lo que había sucedido. El lago me llamó y estuve a punto de irme hacia él, hacia su eternidad. Muchos otros cuentos extraños acerca del poder del encantamiento del lago y de que periódicamente llama a las personas y las conquista. Este fenómeno lo llaman paye y lo experimentan siempre jóvenes del sexo masculino. Lago sagrado. En la tradición andina, el Titicaca es el lugar primordial del surgimiento de la vida y del origen de las personas, los alimentos, las palabras y las cosas. La civilización tuvo su albor y comienzo en el lago. Se le considera el lugar de nacimiento del primer Inca. La principal leyenda de los Andes meridionales cuenta que Manco Cápac y Mama Ocllo, hermanos y esposos, fueron comisionados por el Padre Sol para organizar a las personas y ayudarlas a vivir más armoniosamente y sentar las bases de la convivencia en unión y comunión permanente con la naturaleza, que el mundo andino y real es la mayor deidad. Ambos cumplieron el encargo a cabalidad. Pues bien, el nombre Inca, que singularizaba a los protagonistas de esta leyenda que explica los orígenes del imperio incaico, significó originalmente líder de las personas. Como se sabe, con el transcurrir del tiempo, todas las personas que formaron parte de esa historia llegaron a ser conocidas como incas y mantuvieron liderazgo con los espacios que dominaban y habitaban. En este esquema de afirmación de la cultura y la política del Titicaca jugó un papel medular. En el lugar de la Madre Tierra, eligió para el nacimiento del primer Inca y es considerado como su vientre. Es el lugar que elevada altura donde yace inmortal y fecunda la polaridad femenina del planeta. La polaridad masculina se ubica en el Tíbet, en las montañas del Himalaya. Aquí vamos a hacer un pequeño acápite. Es importante recordar que desde la cultura o cosmovisión andina, los apus son las deidades que tienen las montañas, que habitan en las montañas, siempre son masculinos. Y las lagunas, los lagos, las hondonadas, los valles, lugares donde hay lechos, donde hay hondonadas, se le considera femenino y se dice que es una pacarina. Entonces, se dice, la creencia popular, es de que el lago Titicaca es el lugar de origen de toda la humanidad, que de allí nació la humanidad.
Se dice de que en el lago Titicaca nacimos, del lago Titicaca venimos todos, ¿no? Esa vamos a decir, una forma de ver la vida, una forma de ver el mundo, ¿no? Y que del lago Titicaca es que parte todo el imperio incaico, que ya lo vemos en leyendas, y hay muchas cosas que se dicen acerca de eso, que inclusive hay ciudades intraterrenas, que debajo del lago hay ciudades, que han habido ciudades muy importantes. ¿Tú sabes algo de eso, Marjorie? ¿Has escuchado algo de eso? Sí, he escuchado, de hecho, aquí en Puno, sí se habla como esto del paye, ¿no? Por ejemplo, que muchas veces lo hablan y a veces hasta acá en la ciudad dicen. Cuéntanos. A ver, por ejemplo, dicen que a veces los jóvenes que tal vez están como en estado de ebriedad o están Ujú, caminando a altas horas de la noche cerca a las orillas del lago, como que ellos entran como en un tipo de trance o algo así también y que sienten que algo los llama o que los atrae demasiado al ujú, lago y muchas veces, por ejemplo, ellos mismos, bueno, los que según estas historias han sido como sobrevivientes, cuentan de que es algo como que ellos mismos no pueden explicar, que los atrae tanto, ujú, que ellos entran y que su mente está como nublada por eso ujú, que ven. ujú. Y como que cuando ya se dan cuenta, obviamente ya están como dentro del lago y muchas veces mueren. Y hay, por ejemplo, también esto del paye, que no necesariamente es como del lago. Y de hecho, como le sucedió a una familiar mía, Ah, que ella cuéntame. estaba normal caminando en Juliaca, yendo como Ujú, a uno de los mercados. Y ujú, es como que faltaban unas cuadras y ella estaba en el micro, obviamente, pero como que se bajó y se dio cuenta que no reconocía las casas, obviamente. Es como que un lugar que tú siempre frecuentas, ya sabes cómo son las casas o las calles, pero ella no lo reconocía y era como diferente, pero seguía caminando y se daba cuenta que las calles eran como distintas, las casas también. Y pasó como unos 20 minutos que ella estaba caminando así y se dio cuenta como que no conocía las calles y llega un momento donde ella se para y respira y como que ella misma empieza como a encomendarse, a ella misma o a la Pachamama, creo. Y en esto ella aparece como en otro lugar, o donde obviamente no debía estar. Y era como que no estaba cerca al lago, pero sí es como que a veces también dicen que estás en un solo lugar y que es como que te trasladas en el espacio, así, pero sin querer porque tú no te das cuenta. mm, Y se escucha mucho también de eso. Y otra cuestión que también acá, algunos pobladores, creo que hay una revista acá, ya. en la que salían contando que, por ejemplo, pobladores que viven a las orillas muchas Ujú, veces, decían que en las noches como de luna o cuando la luna estaba puesta encima del lago, ellos veían como resplandores debajo del lago, como si sería plata, digamos, y ujú, brillara desde adentro ujú, y que obviamente decían que había ciudades adentro y que estas como en noches de luna o en ciertas horas y días especiales, como que muchas veces parecía cuando tú mirabas desde arriba que estaban ujú. ciudades adentro con luces prendidas y que había casas, pero eran muy brillantes, o sea, son ciudades como muy brillantes y siempre lo asemejaban como ciudades de plata o ciudades de oro. Ujú. Mira tú. Bueno, yo he escuchado también, de acuerdo a lo que tú estás diciendo, que dicen, ¿no? De que Lemuria está allí debajo, ¿no? Que la ciudad de Lemuria está ahí abajo, que el origen de la humanidad fue allí en el lago Titicaca y que antes eso no estaba, no era con agua, ¿no? Y que luego ya que vino una de las desglaciaciones que hubo, se llenó de agua y la gente quedó ahí y otros fueron los suros, ¿no? Que quedaron flotando en sus danzas, en sus, ¿cómo se llaman estas? Sus lanchas estas que tienen estos como que islas Las flotantes, ¿no? islas flotantes. Que han Ujú. mismos ellos construido, que son los primeros pobladores, ¿no? Sí, también decían eso, ¿no? De Lemuria, porque de hecho fue como un continente que se hundió y también como que llamaban de que estas ciudades, o bueno, los que fueron rescatados de Lemuria, los pusieron a salvo como debajo del lago, o sea que Ujú, ellos son como los que se encuentran ahí y obviamente son civilizaciones que obviamente de cierta manera están más avanzados que nosotros y es por ujú. eso que a veces las personas que los veían a simple vista pensaban que eran como ciudades de plata que ellos estaban viendo. Y sí, yo también creo eso, porque en realidad son como, hay muchas posibilidades y obviamente nosotros cuando ya estamos como a veces leyendo un poco más y todo eso,
es muy interesante encontrar como todas las hipótesis que también dicen. Y, por ejemplo, también algunos hablaban de que hay como ciudades o, bueno, grupos o civilizaciones también dentro de los apus, o sea, dentro de, por ejemplo, los apus que acá nosotros conocemos, por ejemplo, en Puno, Cancharani, Azoguine, y son como apus muy representativos de acá y obviamente que nosotros también los tomamos con ese valor, ¿no? Porque sabemos que son apus muy importantes Son protectores. y sagrados para Ujú, nosotros y ujú. como que también tienen una energía también diferente, ¿no? Cuando tú vas a esos lugares. Y también hablaban de que había como tal vez posibles ciudades también dentro de algunos de los apus. Sí, bien interesante lo que cuentas. Hay un libro que también, si en algún momento vamos a poder, seguimos juntas, leer, un libro que recién nomás me ha llegado, que justamente habla de que Apu se les decía antes a los hombres antiguos de Orión, y que ellos eran como gigantes, y que dice que es cierto que sus espíritus se han quedado atrapados en las montañas, ¿no? Que no es falso eso de porque hay un montón de leyendas, ¿no? Que tal guerrero peleó y se quedó muerto, o se durmió y se entristeció y se quedó ahí en la montaña, ¿no? Que dice que sí es cierto que los espíritus de Orión, las personas que venían de Orión, se quedaban allí a vivir dentro de los sapos, dentro de los cerros, ¿no? De las montañas. Qué interesante, de verdad que a veces uno no sabe nada de estas cosas, ¿no? Y yo cuando lo leía y decía, pero qué raro, ¿no? Qué extraño lo que dice. Me parecía súper curioso, pero con lo que tú nos dices y refrendas, bueno, pues más todavía, ¿no? Gracias, Marjorie. Sí, Moniquita, en algún momento tú quieres comentar algo, no solamente quedes escuchando, cuéntanos algo si tú sabes, si quieres comentarlo, si tú quieres decirlo, Carmencita también, si tú tienes alguna información, es bueno que podamos compartirlo entre todas, ¿sí? ¿Están ahí? Ojalá que estén escuchándonos. Si están por ahí, nos escuchan, mándenos un mensajito por el chat. Seguimos entonces. Bien, entonces decíamos que fue la Madre Tierra quien eligió para el nacimiento del primer Inca el lago Titicaca, y es considerado el lago Titicaca como el vientre de la Madre Tierra. Es el lugar de elevada altura donde yace inmortal y fecunda la polaridad femenina del planeta, porque dicen que la polaridad masculina se ubica en el Tíbet, en las montañas del Himalaya. Coincidente y hasta sorprendentemente para algunas personas, hay una palabra en aymara que dice Hinalaya, que fonéticamente suena como Himalaya y que significa como arriba. No debe sorprendernos si se revela que en tiempos remotos hubo intercomunicación entre las personas que vivían en esas dos polaridades. Sé que ahora, en este tiempo, los lamas del Tíbet visitan el lago en proporción y número ascendente. Digamos también que el nombre que en quechua recibe todo cuerpo de agua grande o pequeño es el de pacarina, que es como les mencionaba hace un rato, ¿no? Inclusive en la tradición quero te dicen de que tu espíritu entra a tu cuerpo a través de la pacarina, ¿no? Que la pacarina siempre es un lago, un puquial, un río, un lecho, ¿no? Algo, una hondonada. Y que siempre, así como tú te encomiendas al Apu para tu protección, también tienes que hacerle honor a tu pacarina, que es por donde tu espíritu entró, ¿no? Y que la pacarina es como tu madrina, tú heredas sus habilidades, ¿no? De la pacarina o de la zona donde naciste. Y del Apu, que es como tu padrino. Entonces tú tienes, si naciste en un determinado Apu, también tienes una pacarina, y que cuando haces ceremonias y te conectas con ellos, definitivamente tú vas heredando también sus cualidades y sus habilidades, ¿no? Y que cuando, por ejemplo, algunos de nosotros nos caemos, nos golpeamos, nos asustamos, nos pasa algún accidente, cuando tú vas y sacas tierra un poquito del apu y de la pacarina, del lugar donde tú has nacido o donde te caíste, te sanas, ¿no? Que esa es su manera que tienen de sanarse los andinos, ¿no? ¿Tú sabes algo de esto, Mario? ¿Has escuchado esto, de traer tierra de donde te caíste? Sí, de hecho, sí, por ejemplo, como decía, o sea, a veces creo que nosotros lo tomamos como son cosas Tradición. que hacemos inconscientemente y no sabemos a veces el trasfondo. Y de hecho yo de pequeñita siempre me preguntaba cuando a veces íbamos a algún lugar y me caía, mis papás siempre como que recogían un poquito de tierra de algún lado y Mm. como que me lo hacían probar y es como que yo sabía eso. Pero siempre hacían eso, cuando a veces te caes o te asustas en algún lugar, siempre como recogen un poquito de tierra y como que te lo hacen probar para que tú, como que tu ánimo
Ujú, tampoco se vaya ahí. Y a veces cuando tal vez te has asustado mucho, también van y ponen clavos en el lugar, ¿no? Para que tampoco pase algo malo, que tu ánimo tampoco se quede como en ese lugar o que algo malo se vaya contigo. Y entonces es como que, sí, aquí en la zona andina, por ejemplo, creo que sí aún lo practicamos, pero muchas veces creo que también cuando ya estamos en las ciudades, poco a poco vamos perdiendo también ujú, estas costumbres y vamos olvidando ese trasfondo. Pero sí, por ejemplo, yo en mi familia aún lo practicamos eso cuando vamos a lugares o nos asustamos a veces. ujú, Es como que se escupe en el lugar como para que quede ahí y ya no como que tu ánimo se haya ido, algo así. Y también cuando obviamente te vas de algún lugar, siempre me acuerdo que llamaban con alguna prenda tuya, por ejemplo, cuando son niños mayormente, con un chullo o con un gorrito que tenga el bebé, siempre llevaban el ánimo, ¿no? Como jampu y ánimo, y era como que venga tu ánimo para que el bebé o el niño o la misma persona como que regrese completo de cierta manera y como que no se haya asustado tal vez así como inconscientemente en el lugar. Interesante, ¿no? Sí, sí he escuchado eso. Inclusive, no sé si qué información tendrás tú que dice de que en la cultura andina, en la tradición andina, la persona dice que tiene 7 cuerpos, ¿no? 7 ánimos, 7 almas, ¿no? Y que a veces hay una alma que se queda en un lugar. O cuando tú, por ejemplo, vamos a decir, ¿no? En tu caso, tú has nacido en Puno y te vienes a vivir a Lima, hay una parte tuya que se queda en Puno y estás como triste, como que algo te falta, como que tienes un hueco, ¿no? Entonces necesitas traerte un poquito de la tierra de allá de Puno, o una piedrita, o una cuya, cualquier cosa que tú tengas de allá, para que quede contigo, porque también una partecita de ti quedó por allá, entonces tú tienes que traerla contigo para que esté siempre completa. ¿Has escuchado eso? Eh, de hecho, no lo había escuchado, pero como sí tenía conocimiento de que esto a veces se divide nuestra alma o también Ujú, nuestro cuerpo como en siete, porque creo que el número 7 es muy ujú, cabalístico para esto ujú, y es también muy importante, pero no sabía esto como de que tenemos que llevarnos como algo tal vez cuando sentimos eso. Y mm, creo que sí pasa, ¿no? Cuando a veces ujú, también nos vamos por cierto tiempo ujú. y sientes como eso que es como que te falta algo y muchas veces no sabemos todo este trasfondo espiritual y es creo que también muy importante saberlo y también aprenderlo. Sí, 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 tal cual, hermoso. Mónica Tuchilla nos dice qué maravillosa información. Gracias, Moniquita, por estar ahí atenta. Y si tú tienes alguna información, compártela, Moniquita, que nos va a hacer bien a todas. Gracias, Marjorie. Cuánta sabiduría tienes adentro. Gracias, muñeca linda. Gracias. Bueno, seguimos leyendo entonces. Entonces, el nombre genérico que se le da al Titicaca es Mamacocha, que alude al espíritu divino que existe en todos los lagos y cuerpos de agua. Esta identificación que proviene de la tradición inca y persiste felizmente en nuestros días, afirma que todos los cuerpos de agua horizontales o que yacen en la tierra son femeninos. Cuando el agua cae y desciende del cosmos como lluvia, que es vertical, nace de arriba y fructifica abajo, se le considera que es representación masculina. Casi todas las montañas, los apus o los seres ligeros son considerados masculinos. Cuando el agua se desplaza horizontalmente en ríos o es estacionaria como los lagos o las cochas, la personificación del principio femenino. Otra tradición legendaria que recrea el origen del Titicaca explica que el lecho donde hoy se aposenta el lago fue un valle fértil ocupado por habitantes que gozaban de armonía y felicidad, justo lo que decíamos hace un rato, ¿no? Pero que tenían prohibido por orden del APU visitar ciertos lugares. No me permiten activar el audio de mi cámara. Qué raro, ¿por qué Tuchi Tuchi? No entiendo. Dice Moniquita que no le permite activar ni audio ni cámara. ¿Por qué será? A ver, Moniquita. Ahora, fíjate Tuchi Tuchi. ¿Nada? Le estoy preguntando, o sea, acá le estoy mandando una solicitud para que reactive audio y una solicitud para iniciar video. ¿Nada, Tuchi? ¿Me avisas, ya? Puede ver los mensajes. Listo, muy bien.
Seguimos leyendo entonces. Dice, otra tradición legendaria que recrea el origen del Titicaca explica que el lecho donde hoy se aposenta el lago fue un valle fértil ocupado por habitantes que gozan de armonía y felicidad, pero que tenían prohibido por orden del Apu visitar ciertos lugares. Una entidad, el Auca, malévolamente les insinuó a las personas que habitaban este valle feliz que si se atrevían a ir a lugares ubicados más allá de las fronteras, encontrarían la flor del fuego y podrían obtener el mismo poder del Apu que les prohibía visitar esos parajes. Ante tamaña posibilidad, dicen nada, hoy quieren que esté en silencio. Dice Moniquita que parece que todos parece que quieren que esté en silencio. Bueno, vamos escuchando entonces, Tuchi. Ante tamaña posibilidad, las personas cayeron en tentación y no obedecieron. El Apu hacedor y fueron en busca de la flor del fuego para poseerla. En su trayecto hacia el lugar vedado y en otros instantes que subían los cerros, los pumas, en su afán de detenerlos, se enfrentaron a los codiciosos desobedientes entablando combates y luchas que causaron gran mortandad. Esta historia que estoy leyendo la he visto nuevamente en otro libro, la he podido ver en otro libro. Dice Carmen, muy interesante todo lo que has compartido, Mario, y mis papis, mis tíos, les escuchaba sobre lo mismo y lo hacían con nosotros cuando nos caíamos, nos asustábamos. Ay, qué bonito, Carmen, qué bueno saberlo. Carmencita, me parece que tú eres de Tacna, ¿no, Carmencita? Me parece que ella es de Tacna. Sí, sí, pues al sur tienen estas costumbres, qué bonito saberlo. Bueno, chicos, entonces, chicas, seguimos. En el trayecto hacia el lugar vedado, en los instantes que subían a los cerros, los pumas, en su afán de detenerlos, encontraron a los codiciosos desobedientes, entablando combates y luchas que causaron gran mortandad. El padre Sol, al ver el resultado de peleas tan cruentas y despiadadas, se echó a llorar. El cuadro de sus hijos muertos era desgarrador, y al verlos yacer sin vida, derramó tantas lágrimas que el valle se convirtió en un lago y las personas que sobrevivieron tuvieron que mudarse a vivir cerca de los cerros. Hay otra leyenda que nos relata el origen del hombre del lago sagrado. Se cuenta que en tiempos remotos una pareja surcaba el lago con una balsa de totora y al ver varios pumas muertos que flotaban se entristeció. Los pumas de color gris marcaban la tonalidad grisácea y oscura que el lago adquiere en las tardes y noches del plenilunio. Así que la pareja puso de nombre al lago Puma. Titicaca se traduce como puma gris en aymara. Una de las creencias comunes acerca del nombre es que la piedra sagrada que existía en la Isla del Sol se llamaba Taipicala. Este lugar fue considerado como la casa del sol, de la luna y las estrellas. Los incas, honrando la tradición, llevaron pumas a la isla para proteger ese lugar sagrado. A los pumas les gustaba la piedra sagrada y solían sentarse en ella todo el día, tomar sol plácidamente y dialogar con los energéticos rayos solares del amanecer y del mediodía. Pronto se empezó a designar a la piedra sagrada que se había convertido en aposento de los pumas como Titicala o Puma de Piedra. La Isla del Sol se volvió famosa y por asociación fue llamada Isla Titicala. Las personas comenzaron a referirse al lago como lago de la isla de Titicala. Posteriormente, por uso y extensión, el nombre se convirtió en Titicaca o Puma de Piedra. Hay muchas teorías modernas acerca del origen del lago. Una de ellas sostiene que un glacial se derritió y dejó un lago sobre un río afluente. Otra teoría más divulgada afirma que en tiempos muy antiguos al lago, que estaba a nivel del mar, ascendió cuando los Andes se formaron. Afianza la teoría el hecho de que algunos arqueólogos encontraron conchas marinas incrustadas cerca de lo que pudo ser un puerto antiguo en el pueblo de Tiahuanaco, Bolivia, a 33 kilómetros de Titicaca. Tiahuanaco es en realidad un espacio bastante grande cerca al lago. El sitio arqueológico oficial se ubica en territorio de la actual República de Bolivia en la frontera entre Puno y La Paz. Este sitio antiguo tiene muchas maravillas. En el complejo arqueológico se encuentran intrigantes cabezas clavas talladas en piedra colocadas en los muros. Se distinguen también monolitos y se visualizan pirámides cerca del lugar denominado el puerto. Algunos misterios modernos se asocian con el Titicaca. Por ejemplo, un conductor de taxi nos explicó que un día que transportaba a unos pasajeros desde el aeropuerto de Juliaca al puerto lacustre de la ciudad de Puno, sugirió a sus pasajeros el nombre de algunos hoteles para que se hospedaran.
pero los visitantes, que eran extranjeros, le respondieron que solo querían ir al lago. Ah, ya, dice Carmencita que ella es de Arequipa. Moniquita, sí, en Arequipa. Mis tíos lo practicaban, dice Carmencita. Muy bien, Carmencita, gracias. El conductor los llevó donde querían y al bajar del taxi le pagaron el precio convenido, más una buena propina. Se encaminaron a las orillas del lago, pasearon por la costa hasta que quedaron fuera de toda vista. El taxista pensó que tomarían algunas fotografías y que quizás darían un pequeño paseo y retornarían. Seguramente, razonó, necesitarán una nueva carrera hacia otro lugar, así que decidió quedarse pensando en sus nuevas ganancias. Esperó hasta la hora del anochecer y se impacientó e intrigó cuando declinó el sol y los extranjeros no volvían. Nunca volvieron. Otros dicen que existen ovnis que aterrizan en un paraje lacustre llamado Runa Antilis. Muchos viajeros que visitan el Titicaca experimentan energía que fluye en todas direcciones de ese gran cuerpo de agua sagrada. Hay algunas líneas fuertes que fluyen a otros sitios sagrados. Se dicen que visto el lago desde los satélites, sus contornos semejan un puma que persigue un conejo. Las fotos satelitales corroboran esta afirmación. Comentó estos detalles en cuanto a sus conocimientos difundidos y de arraigo popular. Entrando a otra línea de información, diré que como guía de turismo adquirí información técnica acerca del lago y conocí sobre su abundancia de vida subacuática. Y no es para menos. El Titicaca ostenta 9 especies de peces nativos, dentro de los cuales el más conocido y más grande es la trucha, que fue introducida en la década de los años 40 del siglo pasado y comenzó a proliferar al alimentarse vorazmente de los peces nativos como el suchi, ispi y humanto y desequilibrar el medio ecológico. Con una dieta a base de peces nativos de la ictifauna lacustre, la trucha se transformó y fue por mucho tiempo el pez más abundante del lago y de los ríos afluentes de las diversas cuencas y subcuencas. Y hoy disputa supremacía con el pejerrey de agua dulce, que es aún más voraz y crece hasta 10 veces el tamaño del pejerrey de mar. La trucha arcoíris se diferencia de la trucha de otros lagos porque su carne es de color rosado intenso. Bien. Hasta aquí, esto es bien interesante mencionarlo antes que pasemos a más de la lectura, es de que menciona, ¿no? De que hay avistamientos de ovnis y de que en el lago Titicaca a veces se ve que naves, ¿no? Ingresan. Inclusive hay un pequeño lago que está por las chulpas de Siyustani, que tiene ¿no? una isla que es plana totalmente, que parece que fuera como si fuera un aeropuerto, ¿no? Donde las naves podrían aterrizar. ¿Qué sabes de esto, Marjorie? De esto, bueno, es la laguna Humayo, ¿no? Por ejemplo, que la conocemos, y la meseta que está ahí, porque justamente las chulpas están como, a ver, voy a explicarlo con esto, ¿ves? Es más fácil. Es como que la meseta es esta, pero es plano totalmente, y aquí alrededor es como un aro de agua, que es la laguna. Ajá. Y eso es lo que divide como a las chulpas, o bueno, a toda la superficie, es como que un aro de agua, y ahí está la meseta, y es totalmente plana, y las chulpas están a un costado. Y, por ejemplo, acá existe este relato, que es de que supuestamente aquí se estaba llevando como un matrimonio, ¿no? Hace mucho tiempo, y que un señor así como todo harapiento, todo sucio, fue al matrimonio a pedir comida. Y obviamente como que los invitados y el novio y la novia como que lo rechazaron y lo botaron porque no querían que esté en ese lugar. Y la única como que lo ayudó fue la cocinera, y ella estaba como que con su bebé y le dio un plato de comida. Y el señor como que le dijo que ella se tenía que ir porque en ese lugar iba a pasar como algo malo. Y cuando le dice como que se vaya con su olla y con su atado, y como que le dice que se vaya inmediatamente y que no voltee para atrás, por más que vea cualquier cosa o escuche cualquier cosa, que no voltee para atrás. Y ella le hace caso, como que se alista y se va. Y cuando está en camino escucha como que todo se va derrumbando, o sea, como que escucha gritos de las personas. Y obviamente estaba como que en ese lugar se estaba totalmente como se estaba consumiendo, o la tierra se lo estaba tragando o algo así, y obviamente desapareció todo, pero ella por curiosidad voltea e inmediatamente se transforma en piedra. Y dicen que
a un lado, o bueno, cerca de ahí, sí, sí está realmente esta señora convertida en piedra. Yo no tuve la oportunidad de verla, pero dicen que sí existe esta piedra que se asemeja a lo del relato. Ujú. ¿En Y dónde es? en la misma laguna, ¿En Siyustani? sí, en Siyustani, no es en el mismo Siyustani, pero creo que está más allá. Ujú. Pero cuentan, por ejemplo, ese relato y es como muy, muy conocido acá en Puno. Y esto como que, que también ha habido como avistamientos de ovnis en el lago Titicaca. Sí he ido escuchando y creo que sí se da porque en realidad es un lugar muy energético. Ujú. Y tal vez es más cuando, por ejemplo, personas que no están constantemente acá, por ejemplo, en Puno, los que ya estamos acostumbrados es como, allá es el lago, pero muchas veces simplemente las personas lo ven como, ah, ese lago está bonito y ya, no lo ven como Ujú. ese fondo espiritual. Pero sí, se siente como la energía, ¿no? O sea, si tú vas como en ese plan de conectarte con el lago, obviamente sí es un lugar que te trae paz y todo bonito y creo que es, lo sienten más o lo perciben más la energía, por ejemplo, cuando a veces vienen personas de fuera, ¿no? Porque Claro. obviamente no están acostumbrados a ese Mm. entorno y creo que también es por eso, ¿no? Por el lugar y cómo es energético y tiene una energía tan grande que se han visto como avistamientos y todo eso. Y de hecho a veces, hace un tiempo con mi hermano, nosotros nos pusimos a mirar, ¿no? Como las estrellas y las Ujú, ujú. constelaciones. Y a veces pensábamos que eran como estrellas fugaces, pero obviamente no, porque venían como en línea recta y como que se iban para ese lado del lago. Ujú. Y es entonces como muy interesante porque obviamente sí están con nosotros y obviamente nosotros no estamos solos acá porque el universo es tan Ujú, extenso claro. realmente. Y sí, se han dado como varias personas a veces hablan de esto, pero creo que de cierta manera a veces los medios también de comunicación tratan de que las personas no lo sepan, tal vez yo que sé, para no causar ese pánico o no sabemos con los fines que los harán, pero tratan como de cubrir que muchas veces las personas han visto esto, porque de hecho hace unos años atrás se dio el caso de que se vio una bola de Ujú. fuego, o sea, fue como un avistamiento que lo vimos creo que en la gran mayoría parte de Puno, Ah, y mira. que salió hasta como en las noticias nacionales, de hecho, porque realmente sí se veía como una bola de fuego que pasó y se Ujú, veía como notorio. Y no recuerdo exactamente en qué lugar, pero fue como en un distrito ujú, donde cayó y los pobladores dijeron que cuando se acercaron había como un olor a azufre y que salía humo y que esto era como algo circular y metálico y que ujú, no se podían abrir. Y luego como que salieron noticias que dijeron, no, que es una, un prototipo que habían hecho de Estados Unidos, creo, y que se cayó, y luego que dijeron que era de la NASA, y fue como que un poco extraño también, porque ya como los medios trataron de cubrirlo, ujú. pero sí, o sea, yo creo que realmente el lago es tan bonito, tan energético, que sí se han dado como casos reales. Y ahí, por ejemplo, los pescadores, sobre todo algunos, Mm. cuentan que sí, cuando salían como en la madrugada, escuchaban o veían, ¿no? Estos objetos. Y obviamente para ellos era algo nuevo porque uno no está acostumbrado como, wow, ver una nave espacial o un platillo volador, como nosotros le llamamos, así Ujú. de la nada. Pero sí, aquí como que algunas personas creo que sí lo han presenciado y bueno, dichosos sus ojos que pudieron ver eso. Hola, amor. Qué lindo, Mario. ¿Y qué lindo que nos cuentas? ¿Y cuándo fue esto que vieron esta bola como de fuego que dices en Puno? ¿Sabes más o menos el año? Creo que fue como 2016 o dos mil Ah, diecisiete como un recién. poco. Sí, ya fue, a ver, habrá sido 2016 tal vez, entre 2015 y 2017 y salió como en televisión nacional también, no recuerdo exactamente el año, pero sí, ya pasó. Y como que salió, acá por ejemplo fue como en ese tiempo como que todos los medios estaban enfocados en eso, ¿no? En saber qué fue, porque muchas personas lo vieron. Hasta creo que aquí nosotros desde casa vimos, porque fue realmente notorio, ¿no? Fue como una bola de fuego y obviamente las personas que en el lugar donde cayó
Obviamente todos empezaron a especular de que en realidad era un platillo volador o que era un ovni, todo esto, pero los medios nacionales como que dijeron que no, que realmente era un prototipo que habían mandado y se lo llevaron, de hecho. Ah, se lo llevaron. Este objeto, Eso te sí, iba a se lo preguntar, llevaron ¿qué fue de la bola? y se la llevaron a estudiarla, bueno, según los medios, la llevaron hasta Lima y nunca, Nunca se supo. luego como que no se supo realmente qué pasó y tampoco realmente qué fue, ¿no? Solo fueron como hipótesis las que dieron. Wow. ¿Y tú lo llegaste a ver? Yo sí lo llegué a ver por Facebook, porque de hecho había muchas personas que lo estaban transmitiendo, porque aún cuando cayó, creo como en la noche, supongo, y Ujú. los pobladores obviamente se acercaron. Y en televisión nacional creo que también lo pasaron, pero no lo pasaron directamente, sino yo lo llegué a ver por transmisiones de Facebook, creo. Ya. Y era un objeto circular, pero tampoco se veía mucho, pero sí era como, no era tan grande, creo que mediría como unos 2 metros y era como esférico. Ujú. Y realmente nunca se supo a ciencia cierta qué es lo que era, pero sí había hipótesis como que de que Ujú. posiblemente era algún ovni. Mm, ¿y dónde cayó? O sea, cayó afuera de la ciudad, en un poblado, en un centro poblado. Ujú, fue en un distrito, no recuerdo ahora exactamente, pero fue obviamente fuera de la ciudad de Puno. Y los pobladores también como que se preguntaron, porque era obviamente algo nuevo para ellos que estaban viendo, era algo de metal que había caído desde el cielo y que como que estaba emanando humo. Y como que ellos dijeron que había como algún olor también como azufre, creo que ellos estaban oliendo, pero la policía dijo como que no, ellos están inventando y ya como que fue algo así. Bueno, pues tú sabes que esas cosas pasan. La gente cuando no sabe qué se asusta, pues y prefiere no asustar a la población y decir cualquier cosa para que se olviden, pues no lo cubren como tú dices. Hay que dejarlos así para que ellos mismos se encuentren con ellos mismos. Bueno, yo he tenido la oportunidad de estando en una meditación, nos fuimos a la isla Amantaní, y cuando estábamos en Amantaní, estábamos en la parte de arriba, en una montañita, en un cerrito que tienen ellos muy bonito. Era de noche, serían las 7, las 8 de la noche, y de pronto vimos, como tú dices, 3 puntos en línea, ¿no? Todos como que puestos así, y nosotros veíamos como que titilaba, ¿no? Se prendía y apagaba la lucecita, nosotros decíamos, ¿son estrellas o no? Y de pronto se han movido, así como estaban en línea también se movieron a un lado y después se movieron al otro y luego desaparecieron. Entonces es imposible pues que un avión haga eso o que una estrella haga eso, ¿no? Entonces, definitivamente fueron ovnis, ¿no? Sí, yo la verdad no creo en los, no creía, mejor dicho, hasta ahora mi mente me dice, de repente me he equivocado, ¿no? Pero de verdad, o sea, ese avistamiento que vimos nos quedamos así perplejos, ¿no? La persona que estaba a mi lado me decía, no digas nada, no hagas ruido, cállate, no digas nada, solamente mira hacia arriba, me decía yo. Mire, no, me tapé la boca porque como todos estaban meditando, no quería tampoco quitarles ese espacio, ¿no? Quedé impresionada y fueron segundos, fracciones de segundos nada más en que se movió y se fue, ¿no? Que según lo que me dice, que cuando las personas están en meditación, o en este caso, las personas que viven en el lago y sobre todo en las islas, son personas muy espirituales que se conectan mucho con la Pachamama, hacen pagos, despachos, ¿no? Están muy conectados con la energía de la tierra, entonces dice que los ovnis vienen por esa vibración especial que están sintiendo y constantemente los visitan, ¿no? Y este tipo de avistamientos es común. Y no todas las personas están como que preparadas para ver estas cosas, ¿no? O sea, no todos lo ven, no es que levantas la vista y lo miras, tienes que estar en un estado de conciencia y de vibración tal que puedas estarlos mirando, que te permitan ellos mirarlos, ¿no? Es bien interesante, de verdad. Uno se queda pensando cómo es esto, ¿no? Gracias, Mario. Y ha sido muy bonito poder escucharte, tu experiencia, estas cosas tan maravillosas que nos has podido comentar. De verdad ha sido muy nutritiva la reunión de hoy. Gracias a Carmencita y a Moniquita, que aunque no han podido ellas decir mucho, pero su participación y su presencia se han notado a pesar de que no han inscrito mucho.
Y bueno, que entró un ratito mi esposo y se tuvo que salir, supongo que por el trabajo que lo ganó. Gracias a todas y cada una de ustedes por haber estado esta noche. Espero que la próxima nos podamos reunir, si es así, que sea lo que tenga que ser. Carmencita nos dice muy interesante, gracias por tanta información. Información que se tenía que dar en el momento preciso. Es como la fruta madura, nada se presiona, nada se hace a la fuerza, todo cae poco a poco, ¿no? Gracias, Carmencita. Sí, así es, dice Carmencita. Y cuando estamos todos listos para recibir y compartir, porque lo que hemos hecho hoy día es compartir esta información, estamos listos. De verdad ha sido muy valiosa tu participación, mi querida Marjorie, como siempre. Gracias, gracias Moniquita, gracias Carmencita, gracias Edwin por haber estado. Y para las personas que estén viendo este video, los estamos esperando entonces el próximo lunes a las 7 de la noche. Recuerden que este grupo se nutre mientras más personas participamos y es muy bonito poder intercambiar, porque de eso se trata, es un grupo de estudios, no estamos acá para enseñar, estamos acá para compartir. Gracias a todas y cada uno, ha sido un placer poder estar con ustedes. Las quiero un montón, Tupananchiskaman, ñañaykuna. Chao.